se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Con la demanda, o sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia. Mañana lo pueden explicar mejor quiénes son pues las cabezas del Gabinete de Seguridad. El secretario Omar García Harfuch, el general secretario, el almirante secretario. Entonces, por supuesto que nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar, y hay, no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Ahora ya sobre lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, pues ya es otra cosa. Comentar el caso porque ha estado en los medios, del tema del fiscal de Morelos, por el tema del gobernador, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos, cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero sí me llama la atención la defensa al fiscal de Morelos. O me llama la atención que el fiscal de Morelos, después de haber estado 6 años, ¿o cuánto estuvo? 7 años, ¿cuánto estuvo? A ver, cuenten cuánto tiempo estuvo. Los 4 últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador. Que se investigue, yo no, pero ¿no les parece extraño que después de 7 años de haber estado, 4 días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador? Ahí nomás lo dejo sobre la mesa porque no, y que se investigue, no debe investigarse siempre. Pero ¿no les parece raro? Y que ahora toda la comentocracia a favor del fiscal de Morelos. Pero eso sí, cuando se habla de los derechos de las mujeres también están a favor de los derechos de las mujeres. Pero cuando un fiscal encubre feminicidios y es desaforado por esa razón, entonces no se habla de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Pregunto, ¿no? Vale la pena. Lo de los aranceles por aluminio y acero, ¿ha habido alguna comunicación? Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios.
¿Y esperarían que hubiera una negociación en torno a eso para Pues evitar? vamos a esperar, es como digo aquí, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. Sobre lo que decía de las armas, ¿esperaría México entonces que hubiera una orden ejecutiva de por medio para que en efecto… Pues no en sé si Estados es Unidos, orden ejecutiva o qué mecanismos. Lo que nosotros queremos es que haya colaboración y coordinación, sin subordinación y sometimiento, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones. México y Estados Unidos compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y tenemos problemas comunes y problemas diversos. En México no hay un problema grave de consumo de fentanilo, ni los problemas que hay de consumo de estupefacientes que hay en Estados Unidos. Ellos tienen ese problema. Nosotros tenemos otros problemas. Y el objetivo siempre es colaborar, coordinarnos, trabajar conjuntamente por el beneficio de nuestros pueblos, siempre respetando la soberanía. No va a quedar la duda, ¿no? Antes del 2018, en dos esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. Dos esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador. Uno, el primero es de ¿qué fecha? ¿Qué fecha? Del 2013, 87 a 2013. 87 al 2013 es un esquema y después del 2013 al 2018. Estos esquemas de crédito que se dieron al trabajador, que lo ha estado explicando Octavio, pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Entonces fueron créditos muy abusivos en contra del trabajador. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Si dejaron de trabajar en un lugar en donde ya no aportaban al Infonavit, pues se quedaban con la deuda del Infonavit. O algunos otros que tenían la deuda del Infonavit, pues impagable y siempre había descuentos. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. Entonces, en vez de que el Infonavit hablara con los trabajadores y dijera, ¿qué problema tienes? ¿Por qué no puedes pagar? Se contrataron despachos externos, privados. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, a amenazarlos, a casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018 no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, quién sabe, ese es tu problema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y además de esto, se les notificaba que ya te iban a desalojar de tu vivienda en Chihuahua, pero vivías en la Ciudad de México. Pues, ¿cuándo te ibas a enterar? Más allá de que estuviera en los puntos chiquitos del contrato, de que te notificaron en Chihuahua si vives en Yucatán, pues nunca te vas a enterar. Entonces acababan desalojándote de tu vivienda, lo que pagaste nunca se te recuperaba y ya ni siquiera tenías vivienda. Un asunto completamente abusivo. Cuando llega el presidente López Obrador, dice, se acabaron los desalojos. Y además dice, ahora los créditos van a ser 500,000 pesos individuales a cada trabajador. Ya no se va a hacer eso de que crédito para construir este desarrollo que después acababa en fraudes y fraudes y fraudes. ¿Qué estamos haciendo ahora adicional a lo que hizo el presidente López Obrador? El Infonavit tenía 3 direcciones generales, o tiene hasta ahora 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, tiene una dirección general en el mismo nivel de los empresarios y tiene otra dirección general en el mismo nivel de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios.
al amparo del recurso de los trabajadores. Entonces, el director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso, como hizo Carlos, que fue director del Infonavit, decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit, y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Entonces, ese es, digamos, el problema que ocurrió durante los 6 años del presidente, que a pesar de la honestidad del presidente, de la honestidad de la dirección del Infonavit, pues estos dos se ponían de acuerdo y hacían sus negocios. Tanto que las personas que presentó aquí Octavio, miembros del propio consejo del Infonavit, andaban haciendo sus negocios con su propia Sofomes, Sofimes, no sé qué, y nunca construían vivienda. Y de los trabajadores igual. Entonces ahora estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores y que tiene sus reglas para otorgar sus créditos. Ese es, digamos, el salto que estamos dando con la ley del Infonavit, que dicho sea de paso, es como funciona el IMSS. O sea, tampoco es gran noticia, el IMSS funciona de esta manera. Entonces ahora las y los trabajadores pueden saber que sus fondos son auditables, va a haber transparencia y ya no va a haber esta colusión de algunos de estos, porque no son todos los trabajadores ni todos los representantes sindicales, ni obviamente todos los empresarios, sino algunos que se pasaron de vivos y anduvieron haciendo negocios a costa, pues, de los recursos de los trabajadores. Ese es, digamos, el gran cambio que se está dando. Y sobre los juicios, sobre las casas que se dejaron de pagar, también traemos un plan que ya en su momento vamos a presentar.